la diferenciación entre lo que va a ser la geografía regional y la geografía general. Hemos mencionado, y lo primero que estamos observando es el caso de la geografía general, les vuelvo a repetir, geografía general, la geografía física, que tiene que ver específicamente con el estudio del medio ambiente. Cuando hablamos del medio ambiente, estamos hablando del hábitat, de las características que tiene justamente la Tierra. Y ese tema que ya hemos desarrollado en el caso de la Tierra, no se vayan a olvidar para nada. Hemos ido viendo algunas características principales, la, perdón, la distancia entre el Sol y la Tierra, la circunferencia de la Tierra, por decir así, el caso de los movimientos también, la traslación, la rotación, las consecuencias de la rotación. Hemos ido viendo también el caso de las líneas imaginarias, los paralelos, los meridianos. Otro detalle que también estamos observando es el caso de las características en cuanto a las capas de la Tierra, la atmósfera, la hidrosfera, litosfera, manto y núcleo. Otro dato importante va a ser el caso de los continentes. Tenemos 6 continentes. Hemos mencionado por qué motivos la Antártida está ahí como continente. Habitan muchas personas ahí, por eso está contado como un continente, a diferencia de lo que va a ser el Ártico, en el cual no hay personas viviendo y por tanto no está dentro del número de continentes. El más grande continente, les hago recuerdo un poquito, es el caso de Asia que hemos mencionado, 45 millones de kilómetros cuadrados. El caso de América con 42 millones de kilómetros cuadrados. Hay datos que dicen 43, se redondea en realidad, pero 42 muchas veces se repite también. Otro dato importante va a ser el continente de África en tercer lugar con 30 millones de kilómetros cuadrados. La Antártida con 14 millones de kilómetros cuadrados. Europa con 10 millones y Oceanía con 9 millones de kilómetros cuadrados. Esos son en cuanto a los continentes y posteriormente tenemos también el caso de los océanos. El océano más grande del planeta habíamos mencionado también. El caso del océano Pacífico, el más extenso de los continentes, perdón, de los océanos. Luego posteriormente hemos dicho el, el océano Atlántico. Luego hemos mencionado el Índico, el Antártico y el Ártico. El Atlántico tiene alrededor de 76 millones de kilómetros cuadrados, el Índico 68 millones de kilómetros cuadrados, el Antártico 20 millones y el Océano Glacial Ártico con 14 millones de kilómetros cuadrados. La última vez habíamos dicho, vamos a ir mencionando entonces, dentro de lo que es la geografía general, la geografía humana. Ahora, la geografía humana tiene que ver, hemos dicho, con el número de habitantes que existe por continente, o ya sea de forma específica en el caso de Bolivia, el número de habitantes que existen en el país. Otro detalle hemos mencionado dentro de la geografía humana que está justamente dentro de la geografía general, el tipo de cultura o características que tiene dentro de su organización social el estado o el continente y posteriormente el lado económico. La geografía regional es la segunda parte de la geografía y en eso nos estamos abocando ahora. La geografía general, perdón, regional tiene que ver con el estudio de los países de forma un poco más general, el estado de forma un poco más específica y de forma regional las zonas geográficas por cada uno de los continentes. Ahí estamos mencionando entonces algunos rasgos importantes de los accidentes geográficos que existen. En el caso de la geografía, hemos mencionado el tema de América, ya hemos comenzado con este tema. Hemos mencionado varios de los datos que están apareciendo ahí. También hemos mencionado el caso de los nombres. El nombre que más resalta va a ser el de Américo Vespucio, habíamos dicho, por el cual va a tener el nombre justamente de el nombre del continente por este personaje Américo Vespucio. Latinoamérica, ¿por qué motivo se llama? La utilización de las lenguas romances, Hispanoamérica por España, Iberoamérica por Portugal
y España, por sus idiomas, ¿no? Otro dato importante, lo hemos mencionado, y justamente aquí nos habíamos quedado la última vez, el tema de la orografía, vayan observando sus apuntes. Orografía. Dentro de lo que es la orografía, América del Norte, este es el dato que es importantísimo, no se vayan a olvidar, son las montañas más importantes de América del Norte. Ya habíamos dicho la última vez, decir cordilleras o decir sierras o decir montañas o montes, como está en este caso, lo vamos a utilizar de forma indistinta, es decir, como una especie de sinónimos, porque tienen que ver con la misma definición. Son zonas elevadas, si quieren ustedes, que terminan muchas veces en picos. El término de montañas o montes hemos mencionado tiene que ver justamente con la individualidad, si quieren, de cada una de los lugares altos. Se le dice montaña en singular, se le dice monte en singular, o se lo puede decir en plural, montes, montañas. Ahora, eso es de forma plural, pero de forma general también se lo considera como sierra o como cordillera. Entonces, de forma indistinta, vamos mencionando que cordillera y sierra tiene que ver como grupo de montañas o grupo de montes, si quieren, o grupo de nevados o grupo de picos o elevaciones que terminan en picos, si quieren. Ahí está. Yo sé que le han sacado una capturita, entonces no se van a olvidar siempre de repasar. Les había dicho en algún momento algún grupito con el cual hemos pasado justamente algunas clases presenciales, hemos mencionado. Lo que sí tienen que hacer, aparte de darles los datos que les estoy dando, es ir repasando constantemente un poquito el nombre de cada uno. Hacerse un poco la relación, no voy a decir memorizarse, los que son capísimos para memorizarse, háganlo, pero para los que les cuesta un poquito más, simplemente vayan familiarizándose con los nombres de las montañas. Ahí está Cordillera de Alaska, justamente está en el sector de Alaska, en la parte más última del continente americano. La costera justamente en las costas, pero específicamente tenemos que generalizar siempre en América del Norte, las cascadas, Sierra Nevada, como están viendo ahí, montañas rocosas un poquito ahí más en detalle, todo lo que está en color naranja, como están observando. La cadena de las cascadas está muy cerca de lo que va a ser Canadá y parte de lo que es Estados Unidos. Montes Brooks, la parte más extendida en realidad, las montañas rocosas y demás. Vamos a ir avanzando. Anótense este detallito, la montaña más alta de América del Norte. Monte Denali, como están observando. Este nombrecito de Monte Denali, colóquenlo entre paréntesis, pero quiero que subrayen este otro nombre, el Monte McKinley. Voy comentando un poquito en este caso. ¿Qué es lo que sucede? En realidad, el nombre de Monte McKinley es el nombre oficial a nivel internacional que se tiene sobre esta montaña, que es la más alta de América del Norte, como les digo. Los norteamericanos tenían una montaña alta cuyo nombre justamente es Denali. Después de haber gobernado un presidente en Estados Unidos que ha sido uno de los más importantes presidentes para los norteamericanos, para los estadounidenses, de apellido McKinley, ellos le habían cambiado el nombrecito a este monte, llamado Monte Denali, le habían cambiado por el apellido de este mejor presidente que les digo, cuyo apellido, perdón, era McKinley. Entonces, simplemente le van cambiando el nombre. Pero hay muchas regiones, muchos pueblos en esa región que lamentablemente no le quieren cambiar el nombre. Entonces ellos dijeron, nosotros lo consideramos hasta el día de hoy como Denali, mientras que a nivel internacional se le va a conocer justamente con el nombre de Monte McKinley. Como están observando, 6.168 metros de altitud,
oscila un poco, he ido revisando últimamente este dato del McKinley, subrayen 6.194. 6.194, subrayenlo, metros sobre el nivel del mar. MSNM, ¿no ven? Metros sobre el nivel del mar. Siempre les comento este detalle, no se van a hacer lío con el nombrecito, perdón, con la altura. Muchas veces se dice 6.000, perdón, muchas veces se dice metros sobre el nivel del mar, o muchas veces se dice simplemente metros de altitud. Entonces, cualquiera de las dos versiones en realidad es lo mismo, solamente que a veces se dice metros sobre el nivel del mar y a veces metros de altura. ¿Ya? En el examen también de la misma manera, no se hagan líos en ese punto. ¿Dónde está ubicado? Perdón, me olvidaba. Justamente está ubicado en Alaska, en Estados Unidos. Como están observando, sáquenle también esta capturita, son las montañas más altas de América del Norte. Justamente es el McKinley el que está en la cúspide de todas las montañas más altas, habíamos dicho. El monte Logan, que está en Canadá, es un poco más pequeño en realidad, 5.000. El pico Orizaba en México, el volcán Popocatépetl también está en México, el volcán Iztaccíhuatl en México, es un poquito complicado de decir su nombre, y está en México. Esas son las montañas más altas en Norteamérica, no se olviden, en la división que hemos mencionado también en América del Norte, Centroamérica y Sudamérica. Los tres países de América del Norte, justamente, muchos ya lo saben, es Canadá, Estados Unidos y México. Por eso aparece México. México no es de Centroamérica. Muchos compañeros a veces piensan que México es parte de Centroamérica porque habla castellano. Listo. Otro detalle. Vamos con el siguiente detalle. América Central y el Caribe. Estamos justamente haciendo esa división que hemos mencionado. América del Norte, América Central y el Caribe y Sudamérica. La única cordillera que aparece en Centroamérica es la que están leyendo ahí. Cordillera Centroamericana. La cordillera Centroamericana. No hay más, a eso me refiero. No hay más montañas, sierras o montes ubicados en ese punto. Es la más importante. Puede haber pequeñas elevaciones, pero esta es la más importante de todas. Ella la montaña más alta, en este caso, específicamente no va a ser una montaña como tal, no va a ser un nevado, va a ser un volcán. Entonces, fíjense, clasificación de las montañas no siempre tiene que aparecer un nevado. En la clasificación como elevación dentro de la región geográfica puede aparecer un volcán entonces y no hay ningún problema. El volcán no se le dice el volcán más alto de Centroamérica, entre comillas se le dice la montaña más alta, pero considerando y especificándose un poco esto, es un volcán. El volcán Tajumulco, anótense, 4.220 metros de altitud, o metros sobre el nivel del mar, como ya hemos dicho. La ubicación es Guatemala. Entonces, en Centroamérica, este volcán es el más alto y ubicado en Guatemala. Vamos especificando otro detalle, lo que va a ser el Caribe. Dentro de lo que es el Caribe, hay muchas características. Una, el nombre, las Antillas, así se le conoce. Se lo conoce como el Caribe o las Antillas. Segundo detalle que están observando es un arco insular. ¿Qué significa la palabra insular? Islas. Es un arco de islas desde Venezuela a Florida. Conrando, y ustedes muy bien conocen el mapa ahí de Centroamérica, la parte de lo que va a ser Sudamérica, justamente Venezuela en la parte inferior. Desde Venezuela, como están observando, dice Pequeñas Antillas, y se va desarrollando hacia lo que van a ser las islas La Española, Isla de Cuba, Islas Bahamas. Todo eso se refiere justamente que se desarrolla un arco de Venezuela hasta Estados Unidos, hasta Florida.
Están observando en estas montañas, llanuras y mesetas. Como siempre les digo, esas son características que la mayor parte del planeta lo tiene. Tiene valles, montañas, llanuras, lo que tiene Estados Unidos, lo que tiene Europa, lo que tiene Sudamérica, etc. El tercero es un poco más interesante. Algunas de estas islas son puntas de montañas que sobresalen del mar. Entonces, a muchas de estas que decimos son islas, en realidad lo que son puntas de montañas, son picos de las montañas que sobresalen del Océano Atlántico. Es decir, son montañas gigantescas que están debajo del Océano Atlántico y esas le decimos islas. Dos detalles más para terminar. En el caso de Cuba existe una montaña muy conocida, muy reconocida por la Revolución Cubana, donde Fidel Castro, Ernesto Che Guevara y otros estaban, la Sierra Maestra. Es la elevación más importante de Cuba, de esa isla que es la más grande de la región. Luego está en la República Dominicana y Haití los macizos de Selejot. ¿Dónde queda la República Dominicana? Ahí donde están observando, es la segunda isla más grande del Caribe, es lo que dice la isla La Española. Se le dice La Española, pero en realidad ese nombrecito son dos países en la actualidad, Haití y República Dominicana. Listo. Vamos con otro caso, el caso de Sudamérica, lo que nos interesa a nosotros, más sobremanera, pero no se olviden todos los otros datos. He visto en algún banco de preguntas que a veces preguntan datos de América del Norte y de Centroamérica. No solo se concentran en Sudamérica. El caso de Sudamérica, al oeste van a notarse bien los que están apuntando, los que están citando poquito también. Vayan tomando algunos detalles en las notas. Al oeste justamente está la cordillera de los Andes, como están observando en el dibujo, en color naranja, toda la mancha de color naranja, eso es la cordillera de los Andes. Vamos a especificar un poquito algún detalle. Pasa desde Venezuela hasta Argentina, es decir, son 7 países por donde pasa justamente la cordillera de los Andes, no se van a olvidar. 7 países, Venezuela, Colombia, como están viendo en el dibujo, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Entonces son 7 países por donde pasa la cordillera de los Andes. La longitud, ¿qué quiere decir? La distancia desde Venezuela hasta la Argentina, más o menos es 7.240 kilómetros. Es una cifra aproximada, 7.240 kilómetros. Otro detalle importante va a ser el caso de la anchura de toda la cordillera de los Andes. Aproximadamente está diciendo un promedio de 300 kilómetros. Y la altura, eso significa que la mayoría de las montañas en esa región de la cordillera de los Andes es de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Ojo, la mayoría, por eso es una altura promedio, pero eso no significa que es la única altura. Hay montañas más altas que esta que están mostrando ahí, de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Hay muchísimas más grandes. Entonces, a no olvidarse, esto es un promedio. Y esta es la montaña más alta de Sudamérica. Como están observando, quiero que le saquen una capturita, pero también anoten y subrayen el dato acerca de el Aconcagua, el que está en la fotografía, es decir, en el recuadrito, como están observando, Cerro Aconcagua, así se lo denomina, 6.962 metros sobre el nivel del mar. De forma exacta es 6.962. No se olviden, 6.962 metros sobre el nivel del mar. En el caso también importante, en la parte superior van a poder ver 6.960 metros. Es el redondeo. No se olviden, a veces en el examen puede aparecer 6.960 por el redondeo y en algún caso 6.962 metros sobre el nivel del mar. Como ya han podido observar, está ubicado en una de las provincias de Argentina, en Mendoza. Mendoza queda justamente en frontera con Chile, entonces
En ese sector está ubicado la la montaña más alta de la cordillera de los Andes, el Aconcagua. Para que recuerden un poco, siempre les digo, no sé si en todo Bolivia, en el interior también es la situación, el durazno enlatado, no se van a olvidar, siempre les digo, del durazno enlatado, para recordar fácilmente la montaña más alta de Sudamérica y que al final de cuentas es la montaña más alta de toda América, como han podido apreciar. El volcán Tajumulco es de 4.220, el McKinley es de 6.194, entonces fíjense, esta es la montaña más alta de toda América, si es que les preguntaran. Les decía, en realidad, en el caso de La Paz, no sé si será en el interior también, ahí se venden los enlatados de durazno en almíbar, y justamente el nombrecito que es el más peculiar de la mayoría de los enlatados de durazno es Aconcagua. De ahí se van a acordar, muchas veces alguno que otro habrá comido eso. Facilito para que recuerden. Ahí está, sacando una fotografía también a la cordillera, perdón, a las montañas más altas de la cordillera de los Andes. En este caso está ahí en Argentina, el Aconcagua ya hemos mencionado. En Chile se llama el Ojos del Salado. En Perú el Huascarán. En Bolivia el Sajama. Y ya todos sabemos, ahí está 6.542 metros de altitud. Está un poco con el redondeo ahí, vamos a especificar y vamos a ver el tema. Ecuador el volcán Chimborazo, Colombia el Huila y en Venezuela el Pico Bolívar. Son datos que también son importantísimos para no olvidarse. Siempre les digo, sobre este punto, por lo menos no he visto que les hayan preguntado en el examen o en algún banco de preguntas cuál es la montaña más alta de Perú o de Ecuador. Pero como siempre les digo, mejor saber la información completa. Más datos acerca de Sudamérica. En el caso de Sudamérica, no solamente al oeste está la cordillera de los Andes, sino al este, como están observando, los macizos de Guayanas. En el caso de los macizos está haciendo referencia igual a montañas, por si acaso, montañas que están ubicadas ahí cerquita de lo que es Venezuela, macizos de las Guayanas, justamente dice. El Mato Grosso, que está muy cerca de lo que va a ser justamente parte de Bolivia y de Brasil. Ahora, no solamente en el este, sino en el sur, como están observando, la meseta brasileña también existe, un lugar donde es una parte elevada, pero termina en planicie, como ya habíamos dicho en la anterior clase. Las mesetas se caracterizan por eso, no terminan en picos. El Gran Chaco, no sé si algún compañero de Tarija nos acompaña, pero ahí está, el Gran Chaco que tiene que ver con parte de Bolivia, gran parte de Paraguay, Argentina, ese es la parte un poco más árida, por decir así, del sector. Las pampas argentinas o las pampas de Venezuela, son literalmente llanuras, simplemente es planicie y todo con vegetación. Listo, ahí están algunos detalles de Sudamérica. Ahora sí, a partir de acá vamos a ir sacando más fotografías y vamos a ir dando algún que otro detallito. Las islas de América. Al norte existen las islas del Ártico canadiense y Groenlandia. Al noroccidente, las islas Aleutianas. Al sur, Chiloé y Tierra del Fuego son islas que están en esa área. Al sureste, las islas Malvinas. En el centro, las Antillas. Y al oeste, las islas Galápagos en el Ecuador. Entonces, de esa manera es que están distribuidas las islas de América, en el norte, noroccidente, sur, suroeste, centro y oeste. Listo. De esa manera terminamos un poco el caso de la orografía, vámonos al caso de la hidrografía de América. Siempre les comento esto entre paréntesis a los compañeros, el caso de América es un poquito más explicado, es decir, más extendida la explicación, por eso aparece que es muy grande el tema. Más adelante vamos a ver Europa, más reducido el tema, Asia, África y es más reducido en realidad. Ahorita vamos a especificar en el caso de la hidrografía un primer punto. ¿A qué se refiere el caso de la hidrografía? El estudio acerca de lo que va a ser los océanos, mares, ríos, lagos, lagunas, etcétera.
Entonces, todo lo que tiene que ver con el caso del agua, por decir de alguna manera. En este primer caso de la hidrografía, vamos a ir viendo primeramente los océanos. Los océanos, es decir, los límites de América. A eso me estoy refiriendo. Cuando les pregunten los límites de América, están haciendo referencia a los océanos con los cuales choca el continente americano. Entonces, solamente son 3 puntos cardinales. Nosotros sabemos que hay 4 puntos cardinales. En este caso, en el sur no existe ningún océano. Ahorita les voy a explicar. Vamos con el norte. Entonces, después de haber colocado océanos, anótense, al norte, el océano glacial ártico en el norte. Entonces, anótense. Tal como están observando ahí en la parte superior, anótense, el océano glacial ártico. Al este, el océano Atlántico. Y al oeste, el océano Pacífico. Listo, ahí está. Esos son los 3 límites que tiene el continente americano. Como están observando en la imagen, de la misma manera está distribuido océano glacial ártico en el norte, Atlántico Pacífico a los costados. Fíjense en el caso del dibujito que está apareciendo ahí en el caso de los 2 océanos últimos. Ahí dicen letras que están viniendo desde el norte hasta el sur, vertiente del Atlántico y vertiente del Pacífico. Ambos océanos quiere decir que llegan desde ese punto hasta el sur de Sudamérica y por eso es que chocan en el sur. Hay un océano en el sur que todo el mundo lo tiene, que es el océano glacial antártico, pero en este caso los límites del océano glacial antártico no llegan hasta lo que va a ser Sudamérica. Y por eso es que aparece de esta manera. Es bien impresionante esto. Es el choque de los 2 océanos, se dice, del océano Atlántico y del océano Pacífico. En muchos de los casos van chocando estos 2 océanos y fíjense la separación que tiene interesantemente. Son 2 tipos de colores que aparecen, entonces, interesantemente, muy curioso el detallito. Se dice que esto sucede por la cuestión del frío, es decir, hay aguas más cálidas y hay aguas más frías por el sector donde es el Ártico, y por eso aparece como si no estuviesen juntándose ambos, parece como si estuviesen separados, pero en realidad sí se van uniendo, ¿no? Listo. Vamos con el otro detalle, anótense, los mares menores. Como ya les había dicho en un principio, decir océanos o decir mares, mar, es sinónimo. Océano o mar es lo mismo. Dentro de lo que es el mar hay pequeños sectores, vamos a decir así, que los cuales tiene cada uno un nombrecito específico. Y de ahí que tiene el nombre de mar menor. Dentro del mar grande, que es el océano, hay un mar menor. A eso se refiere. 3 simplemente son los más importantes y más conocidos y los únicos en realidad en el caso de Sudamérica. En la parte norte están estos 2 que están observando en primera línea, Mar de Beaufort se escribe, como están viendo ahí, Beaufort, y el Mar de Lincoln, ambos en la parte norte del continente, ahí donde está Canadá en la parte superior, donde dice vertiente del Ártico, donde dice océano glacial ártico, en ese sector se encuentran el Mar de Beaufort y el de Lincoln. En el caso del Mar del Caribe de las Antillas, ya lo mencionamos, está en Centroamérica y está clarito en Centroamérica, donde dice vertiente del Golfo de México y más a un costadito, Mar de las Antillas, ahí está ubicado justamente, Mar de las Islas. La palabrita Antillas significa islas, entonces, Mar de las Islas. En ese punto está, se encuentra este punto, el caso de las islas. Y el caso del
Mar Caribe. Sáquenle más capturita, como siempre les digo, vamos a jugar mucho con las capturitas, pero siempre les comento a los compañeros que les doy clases de geografía, no se olviden, esto tiene que ver con la geografía regional, esto tiene que ver con intentar estudiar constantemente estos nombrecitos, porque les van a preguntar compañeros sobre este detalle, entonces no se olviden para nada. Los ríos de América, distribuidos también en tres partes, los ríos de América del Norte, Mackenzie, Bravo, Mississippi, Colorado, etcétera, los ríos de América Central, Usumacinta, Grande de Matagalpa, Segovia, Ococo, etcétera, ríos de Sudamérica más conocidos para nosotros, río Amazonas, el río de la Plata, que está ahí en cerca de Argentina, Uruguay, río Orinoco, que está en Venezuela, el Paraná también en Brasil, Paraguay y Uruguay. De todos los ríos que tenemos nosotros, por si acaso les puedan preguntar y les voy dando un poquito el dato y hasta la captura seguramente en su celular, el río más grande de toda América es el río Amazonas. A no olvidarse, compañeros, para nada. El río Amazonas es el más grande de toda América. El segundo río más extenso va a ser el río Paraná, que también está en Sudamérica. El Paraná. El río Mississippi va a estar en tercer lugar. Río Mississippi. El Missouri, como están observando ahí, se escribe con doble S-O-U, Missouri, pero se lee como Missouri. Y el Yukon, el último río. Son 5 ríos más importantes. Tenemos la lista completa, o la lista más extensa, pero esos son los cinco ríos más grandes de América. No se vayan a olvidar, Amazonas, Paraná, que están en Sudamérica, Mississippi, Missouri y Yukon, que están en la parte de América del Norte. Y en el caso de América Central son menos conocidos. Lamentablemente no ha sobresalido, hasta, por lo menos en temas de geografía, muy extendida la explicación. No aparece mucho lo de América Central, por lo menos para nosotros. Otro dato, los lagos importantes de América. Sáquenle una capturita también. Los lagos Superior, Hurón, Michigan, Ontario, Erie. Es otro dato importante. Lagos de América Central que también son muy menos conocidos. 4 millas. El Yohoa, el Gatún, etc. Y en Sudamérica, el más conocido para nosotros, el lago Titicaca, el Maracaibo allá en Venezuela, Buenos Aires o General Carrera en la Argentina. Como están observando en la imagen a un costadito, esos son justamente los lagos más importantes y más extensos de América. En la parte del norte, justamente esos son los lagos que están muy cerquita, como están observando, comparten en realidad en algún caso Estados Unidos y Canadá estos lagos que son los más importantes. Por si acaso, la pregunta que les podrían hacer, ¿cuál es el lago más grande de toda América? No se van a olvidar, el lago Superior. Entonces, a no olvidarse para nada, compañeros, lago Superior. Y tiene que ver mucho con esto, fíjense, ahí está también. En segundo lugar, el lago Michigan, que está ahí cerquita, el lago Michigan. El lago Hurón, que también está en esa región. El Erie y el Ontario. Esos 5 ríos primeros esos 5 primeros lagos que están bien en América del Norte, justamente son los lagos más importantes y más grandes de América. A no olvidarse, Superior, Michigan, Hurón, Erie, Ontario. El del primer lugar, no se olviden, el Superior, para que tengamos un dato acerca de el lago Superior, 82 kilómetros cuadrados. 82 kilómetros cuadrados. Acerca de los ríos no se van a hacer lío, del río Amazonas me refiero, vamos a verlo en una diapositiva al final,
los ríos más largos del planeta, entonces vamos a ver el dato ahí, por si acaso. Entonces ahí está. En el caso del lago superior, 82.000 kilómetros cuadrados es la extensión de este lago, es el más grande. He visto en alguna pregunta de bancos de preguntas, les dicen cuál es el lago eh, más alto del planeta, por ejemplo. El más alto va a ser el lago Titicaca, por si acaso, es el más alto, es decir, es el metro sobre el nivel del mar, es el más alto, pero les tratan de confundir. La pregunta es, ¿cuál es el lago más alto? Y la primera respuesta que les colocan en el inciso A es el lago superior. Entonces uno se confunde el lago más alto, lago superior. La mente de inmediato va a tratar de apuntar a que el lago superior es el lago más alto, es el más grande, entre comillas, aparentemente, ¿no? Entonces van a tener mucho cuidado con eso. Vamos a saltar este punto. Vamos a pasar de largo ese tema, no es importante. Vamos directamente al segundo caso. Europa. En el caso de Europa, vayan tomando algunos datos que les voy a ir mencionando. El caso, por ejemplo, de el modo como es que se divide Europa. En el caso de América hemos dicho América del Norte, Centroamérica y Sudamérica. En el caso de Europa, el norte, el sur, el este, el oeste y Europa Central. Les vuelvo a repetir, muchas veces se dice Europa del Norte, Europa del Sur, Europa del Este o el este de Europa, el oeste de Europa y Europa Central. Entonces, en 5 partes se fragmenta lo que es Europa: norte, sur, este, oeste y el centro. Otro detalle importante, van a ir tomando nota, son 50 países independientes. 50 países independientes que tiene Europa. Ahora, la lista no solamente se cierra ahí. Hay 7 países que son dependientes. Es decir, que no son territorios, entre comillas, completamente libres, soberanos, sino que simplemente dependen de alguien más. Son regiones casi autónomas, pero, les vuelvo a repetir, reconocidas solo porque otro país es el que los gobierna. Y finalmente, 8 países, 8 regiones no reconocidas. Ahora, en el caso de los idiomas también hay que especificar un poquito. En el caso de América ya dijimos un poco eso. En el caso de Europa, las lenguas que se hablan son variadas, es decir, muchísimas en realidad, pero vamos a especificar un poquito. Son las lenguas romances, anótense, lenguas romances. Ya hemos especificado qué significa lenguas romances. En el caso de América hemos dicho las lenguas romances son el español, el portugués y el francés. No se olviden. Portugués, español y francés. Aparte de estos 3 idiomas que ya les he mencionado, otro de los idiomas que se habla mucho en Europa es el germano, el alemán, entre comillas. El eslavo, el inglés, como ya saben, el italiano y muchas otras más, que no vamos a poder mencionarlas todas completas, entonces hasta ahí les voy dando un poco. El ruso, ahí está otro de los idiomas importantísimos y más. Listo. Vamos a especificar ahora sí otro detalle importante, la orografía. Por si acaso les vuelvo a repetir siempre a los compañeros, estamos mezclando geografía regional con geografía humana. La geografía humana tiene que ver justamente con datos acerca de la demografía, y eso es lo que estamos viendo con el caso de Europa: cuántos habitantes,
cuántos idiomas y países, etcétera. Antes de pasar a orografía, justamente me estaba olvidando casi, la demografía de Europa. Anótense, 747, les voy a dictar simplemente cifra por cifra, ¿ya? Y luego les voy dando el detalle. 747 nuevamente, anoten. 747 nuevamente, punto 395. A ver, les vuelvo a repetir. 747.395. Ese es el número de habitantes que existe en Europa. Esto por datos del año 2021. Cuando son datos del 2021, eso significa que son datos que tendrían que estar hasta unos 10 años más o menos para poder tomar datos, ¿ya? Entonces, 747.747.395 son el número de habitantes que existe en Europa. Más o menos, ¿no ves? Todos sabemos que hay personas que fallecen, nacen y entonces va variando la cifra, pero es un aproximado también. Listo, ese es el detallito que casi me olvidé. Ahora sí nos metemos a orografía. Y van a poder observar, en el caso de Europa es más sencillito que en el caso de América, porque hay muchas divisiones, pero en este caso no tanto. Se divide el caso de la orografía en Europa por sistemas, como están observando. Anótense entonces, vayan tomando nota acerca de esto. Los 6 sistemas. El primer sistema, el escandinavo. Lo que les voy detallando es en qué regiones van a ir desarrollándose lo que va a ser este sistema escandinavo. Son los países Suecia y Noruega. Suecia y Noruega. A eso le llamamos el sistema escandinavo, es decir, son cordilleras, montañas que están en esa área que es Noruega y Suecia. El segundo sistema, el sistema británico. Ya se sobreentiende un poquito, el sistema británico tiene que ver solamente con Gran Bretaña, es decir, todas las islas de Gran Bretaña. Entre paréntesis pueden colocar Inglaterra si quieren ustedes un poquito para poder entender de mejor modo. Tercer punto, el sistema hispano. Cuando hablamos del sistema hispano estamos hablando de 2 países en específico, Portugal y España. Dentro del sistema hispano está entonces Portugal y España. Ahora, con respecto a este tercer sistema, el sistema hispano, dentro de este sistema hispano existe lo que se llama una de las cordilleras importantes, la cordillera de los Pirineos. Anótense, la cordillera de los Pirineos. Cuando hablamos de cordilleras, les vuelvo a repetir, son grupos de montañas. Entonces, un primer grupo de montañas se llama la cordillera de los Pirineos. Vamos con el cuarto sistema, que está anotado ahí, el sistema alpino, que es el más importante en realidad de todos los sistemas, sistema alpino. ¿En qué punto está desarrollado este sistema? El centro y sur de Europa, así anótense. Centro y sur de Europa. Y ahí están muchos países, en realidad no podemos mencionar todos, están ahí Francia, Italia, Austria, esta parte de Alemania, Eslovaquia, República Checa, está Grecia, está Yugoslavia, Serbia y demás, son muchos países en realidad que están en ese sector. Entonces, lo que sí vamos a especificar es el caso de las cordilleras que aparecen en ese punto. Las 3 un poquito menos importantes, vamos a comenzar. Los Cárpatos. Cárpatos. Una primera cordillera. La segunda cordillera, los Balcanes, como están observando ahí justamente en los dibujitos. Los Cárpatos, los Balcanes, no dice volcanes por si acaso, los Balcanes
Y finalmente los Apeninos son los 3 tipos de cordilleras que son un poco menos importantes dentro de la región, pero a nivel Europa son muy, muy conocidas. Cárpatos, Balcanes y Apeninos. Ahora, el otro detalle, el más importante, como ya han podido apreciar, los Alpes. La cordillera de los Alpes es la pieza más importante de este sistema alpino, por eso tiene su nombre alpino, los Alpes. Ahora, ¿por qué es tan importante? Por este detalle que están observando. Dentro de la cordillera de los Alpes está ubicada justamente la montaña, entre comillas, el monte más alto de Europa, el Monte Blanco. 4.810 metros sobre el nivel del mar, como están observando. Anótenlo, es muy, muy importante este detalle. Les pueden preguntar cuál es la montaña más alta de África, cuál es la montaña más alta de Europa o de América, como habíamos dicho hace un momento. Listo. Otro detalle importante acerca de esta cuestión de las montañas, de la orografía, perdón. Vamos a ir hacia atrás, una imagen hacia atrás. Ahí nos habíamos quedado. Anótense el quinto sistema, el caucásico. Sistema caucásico. En el caso del sistema caucásico, la ubicación es esta, anótense, frontera entre Europa y Asia. Una consulta, Lice. Sí. ¿Y Sí. qué pasó con la montaña de Elbrus? De la Elbrus, como le decían. Es igual de Europa, me indicaron, creo. Sí, pero en este caso solamente estamos observando las montañas más altas de cada continente y la de Europa es el Monte Blanco, por ejemplo. Ese detalle no son Ahí no es el Elbrus. No, lo puede buscar en el internet, es el Monte Blanco. Ya, de acuerdo, gracias. De nada, compañero. Listo, ahí está. El otro detalle importante, entonces, anótense, el tema urálico. El último sistema. ¿Dónde está ubicado? Al este de Rusia. El sistema urálico también entonces comprende las montañas de Rusia, al este de Rusia, les vuelvo a repetir. Listo, ahí está. Y así terminamos, compañeros, el caso de la orografía. Fíjense, está más sencillo en el caso de Europa que en el caso de América, porque hemos dicho, hay que extender un poquito la explicación de América porque nos corresponde un poco saber sobre esto. Hidrografía, vamos con el otro caso de la hidrografía. En el caso de la hidrografía vamos a comenzar con los límites de Europa, nuevamente. Océanos coloquen entonces como un subtítulo. Océanos. O mares, como habíamos dicho. Mares o también llamados océanos. Ahora sí, la distribución va a ser de esta manera. Al norte, anótense. Con eso coincide América también. Al norte, el océano glacial ártico. El océano glacial ártico. Al este, anótense, al este, el mar Caspio, como están observando en la imagen justamente, el mar Caspio, a su derecha de ustedes, al este, el mar Caspio. Ahora, es el único mar que está ubicado en ese sector, por si acaso. El otro mar que están observando en la imagen, el mar Negro, en realidad es parte de lo que va a ser el mar Mediterráneo, es decir, su desembocadura tiene que ver justamente con estos dos, es la relación que tiene el mar Mediterráneo con el Negro. Entonces, no hay
la misma relación con el mar Caspio. Por eso es que se lo menciona como un mar aparte el Caspio, y el mar Negro simplemente parte de lo que va a ser el Mediterráneo. Justamente, vámonos al sur. Al sur coloquen el mar Mediterráneo. Al sur, el mar Mediterráneo. Y finalmente, al oeste, el océano Atlántico. Al oeste, el océano Atlántico. Listo. Ahí está entonces el detalle importante de los límites de Europa. Al norte ya sabemos cuál, hacia el Ártico, el mar Caspio al este, al sur el Mediterráneo y al oeste el océano Atlántico. Como están observando en la imagen, hay muchos mares menores, como están observando en la parte norte, mar de Noruega, mar del norte, el mar Báltico, el mar Negro, el mar Adriático, el Jónico, etcétera. Ahí está la capturita, sáquenle mar o los mares menores, no se vayan a olvidar siempre de esa distribución. Siempre se menciona el océano o el mar, luego el mar menor, luego el río, luego lagos. En este caso, en el contexto de Europa, nos interesa solamente hasta este punto. El mar, los mares menores, como están observando, están en ese punto, y en el caso de los ríos, estamos mencionando los ríos más importantes de Europa, el río Elba, el Rin, el Weser, el Ródano, el Niño y el Danubio. Son los más conocidos del área. No sé si es que les preguntarán sobre algún detallito sobre esto, ahí está. Y pasamos a lo que va a ser Asia. En el caso de Asia, vamos a ir especificando el día de mañana, compañeros. Vamos a ir viendo esto un poquito para no